Hay silencios que duelen más que 1000 palabras. Cuando alguien que amabas se aleja sin decir nada. Cuando te ignoran sin explicación, sin una despedida, sin una razón lógica. La mente entra en caos. Empiezas a preguntarte, ¿qué hice mal? ¿Fui yo? ¿Por qué no fui suficiente? Te quedas atrapado entre recuerdos y suposiciones mientras tu autoestima se desangra poco a poco. Pero detente por un momento. Respira, no estás solo. No eres el único que ha sentido ese vacío helado de ser ignorado. Y lo más importante, no tienes que quedarte ahí. Porque lo que hoy parece abandono puede convertirse en el inicio de tu transformación interior. Los estoicos lo sabían hace siglos. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes dominar tu respuesta, tu mente y tu centro. Hoy vamos a recuperar esa fuerza. En este video te compartiré 7 lecciones estoicas poderosas que te enseñarán a transformar el rechazo en sabiduría, el silencio en claridad y el abandono en amor propio. Lecciones prácticas, profundas y modernas que te devolverán la paz, la dignidad y sobre todo el respeto por ti mismo. Porque cuando alguien se va sin decir nada, no es el final. Es el comienzo de tu regreso a ti. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase. Hoy vuelvo a mí en silencio, pero con poder. Soy estoico. Es tu declaración estoica, tu compromiso contigo, tu recordatorio de que no necesitas persecuciones, solo presencia, presencia contigo. Comencemos con la primera lección. Lección 1. El silencio no es rechazo, es un espejo. A veces, lo que más duele no son las palabras, sino su ausencia. Cuando alguien te ignora o desaparece sin decir nada, la mente empieza a gritar, ¿qué hice mal? ¿Por qué me tratan así? ¿No valgo nada para ellos? Pero, ¿y si el silencio no hablara de ellos, sino de ti? Imagina que caminas por un pasillo lleno de espejos. Miras uno y ves tu reflejo, despeinado, con ojeras, con el peso de preguntas que no sabes cómo responder. El espejo no te ataca, no te juzga, solo muestra. El silencio funciona igual. Cuando alguien se aleja o deja de responder, muchas veces lo primero que emerge no es la verdad, sino tus propias heridas. El abandono que aún no sanaste, el miedo al rechazo, la necesidad de ser validado por otros para sentir que vales. Es fácil decir, me ignoraron, pero más difícil reconocer, esto me duele porque yo no me he escuchado a mí mismo. Te doy un ejemplo. Supón que le escribes a alguien que te importa, no responde, pasan horas, luego días, y tu mente empieza a construir una historia. Ya no le importo. Seguro encontró a alguien mejor. Debo haber hecho algo mal. Pero la verdad es que esa historia es tuya, no es objetiva. El silencio del otro activó tu ruido interno, y ese ruido es tu trabajo limpiarlo. Epicteto lo dijo con una claridad que atraviesa el tiempo. No son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Traducción. No es el silencio lo que te hiere, sino lo que tú crees que ese silencio significa. Y aquí está el poder. Puedes cambiar esa interpretación. Puedes dejar de reaccionar como víctima y comenzar a responder como un ser consciente. Cuando alguien se aleja o calla, no te está rechazando, te está mostrando, sin quererlo, lo que tú aún necesitas fortalecer dentro de ti. Tal vez es autoestima, tal vez es el miedo a estar solo. Tal vez es el deseo de que alguien te elija, porque tú aún no lo haces, así que respira. No corras detrás del eco del otro. Escucha el ruido que dejó en ti y empieza a convertir ese ruido en claridad. Porque cuando entiendes que el silencio no te ataca, sino que te revela, dejas de pedir explicaciones y empiezas a darte respuestas. Y eso, querido amigo, es libertad. Recuerda esto. No todos los vacíos necesitan ser llenados. Algunos están ahí para que por fin te escuches. ¿Te atreves a hacerlo? Lección 2. Nadie define tu valor. Cuando alguien te ignora o se aleja sin explicación, lo primero que suele romperse no es el vínculo, es tu autoestima. Empiezas a pensar que no fuiste suficiente, que hiciste algo mal, que si valieras más, no te habrían soltado. Pero eso no es verdad, es solo una trampa.
Una trampa que nos enseñaron desde pequeños, creer que nuestro valor depende de cómo nos miran los demás. Imagina que eres un diamante, pero estás dentro de una caja. Alguien se acerca, abre la tapa y se va sin decir nada. Tú no cambiaste, no dejaste de ser valioso. Pero si crees que ese silencio significa que no sirves, habrás regalado tu poder al juicio de quien no supo o no quiso verte. Eso es lo que el estoicismo llama esclavitud emocional, depender de lo que los otros piensan, dicen o hacen para saber quién eres. Y lo que te ata no es el otro, es tu necesidad de que te validen. Así, cuando alguien se aleja, no solo duele la ausencia, duele porque pensabas que esa persona tenía el derecho de decidir tu valor. Te doy un ejemplo simple y común. Escribes algo desde el corazón, lo envías, silencio. Y ya estás revisando una y otra vez el mensaje, dudando de ti, esperando una reacción como si fuera un veredicto. Pero la reacción de otros no es tu espejo, es su mundo, su historia. Y tú no puedes vivir prisionero de mundos que no te pertenecen. Epicteto lo expresó con una verdad que aún hoy estremece. Quien se preocupa por la opinión de los demás se ha convertido en su esclavo. Y sí, es duro escucharlo, porque todos, en algún momento, hemos sido esclavos de una mirada, de un visto sin respuesta, de un abandono sin explicación. Pero hay una salida, y empieza aquí, recuperando la voz que dice quién eres, sin pedir permiso. Nadie más puede decir cuánto vales. Tu valor no está en los mensajes que responden, ni en las personas que se quedan o se van. Está en cómo te hablas cuando estás solo, en cómo te sostienes cuando nadie lo hace por ti, en cómo eliges no mendigar amor donde solo deberías cultivar respeto. Así que no vivas como un reflejo de los demás. Vive como una raíz, fuerte, firme, aunque nadie te vea desde la superficie. Lección 3. Practica el desapego emocional sin perder la humanidad. A veces el corazón duele, no por lo que el otro hace, sino por lo que tú esperabas. Esperabas que se quedara, que respondiera, que sintiera lo mismo. Y cuando no ocurre, sientes que todo dentro de ti se desmorona. Pero no es amor lo que se derrumba, es el apego. Y eso es una buena noticia. Imagina que sostienes arena en la mano. Si aprietas demasiado, la arena se escapa entre tus dedos. Pero si la sostienes con suavidad, permanece. Así son las personas, así son los vínculos. Cuando quieres controlar, asegurar, poseer, comienzas a perder lo más valioso, la libertad de amar sin cadenas. El desapego emocional no es indiferencia, es presencia sin ansiedad, amor sin exigencia. Y sí, se puede, piénsalo con este ejemplo. Estás con alguien que te importa profundamente, todo fluye, hasta que un día esa persona cambia, se aleja o simplemente ya no está. Tu reacción natural puede ser el miedo, la tristeza, la rabia, pero si practicas el desapego estoico, entiendes algo más profundo: nada me pertenece. Todo lo que llega también puede irse, y aún así puedo amar sin romperme, no porque seas frío, sino porque aprendiste a soltar desde el amor, no desde el orgullo. Marco Aurelio lo expresó con una madurez emocional extraordinaria. Ama las cosas como si estuvieras dispuesto a perderlas. ¿Qué significa esto? Que el verdadero amor, el que no asfixia ni depende, se expresa desde la libertad, desde la consciencia de que el otro es un ser completo y no una extensión de tus vacíos. El desapego es entender que puedes estar, dar, cuidar, sin aferrarte. Y cuando alguien se va, no necesitas endurecerte ni cerrarte. Solo necesitas recordar quién eres cuando estás solo. Ahí es donde nace tu resiliencia, tu autodisciplina emocional, tu fuerza para seguir con propósito, incluso en medio del dolor emocional. No se trata de dejar de sentir, se trata de dejar de sufrir por intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos. Recuerda esto: el desapego no es no amar. Es amar tanto que permites que el otro sea libre, incluso si eso significa que se vaya. Y si se va, que no se lleve contigo tu paz, tu autoestima ni tu propósito. Lección 4.
Aprende a comunicar con sabiduría, no con reacción. A veces no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Una palabra lanzada con rabia puede destruir más que 1000 silencios. Y muchas veces no te arrepientes de lo que sentías, sino de no haber sabido expresarlo con templanza. El dolor emocional nos vuelve impulsivos. Pero si no aprendemos a gobernar nuestras emociones, viviremos siendo esclavos de ellas. Imagina que llevas una antorcha encendida, en plena oscuridad ilumina tu camino. Pero si la agitas sin control, puedes terminar quemando todo a tu alrededor, incluso a quienes más amas. Así pasa con la emoción mal canalizada. Tiene luz, sí, tiene energía. Pero si no la sostienes con autodisciplina y control emocional, puede volverse destructiva. ¿Cuántas veces enviaste ese mensaje solo para desahogarte y luego lo borraste con vergüenza? ¿Cuántas veces hablaste por ansiedad, no por claridad? Cuando nos ignoran o nos abandonan, es normal que la ansiedad, el orgullo o el miedo tomen el control. Pero justo ahí es donde el estoicismo entra como una brújula interna. No se trata de callar lo que sientes, sino de aprender a expresarlo sin perderte en el fuego. Epicteto, con la sabiduría de quien conocía el alma humana, dijo: cualquiera puede enfadarse, pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado, por el motivo adecuado y de la forma adecuada, eso no es fácil, y no lo es, pero es el camino de quien quiere crecer desde adentro. La verdadera fortaleza no está en gritar tu dolor, está en aprender a hablarlo con claridad sin hacer daño, porque cuando reaccionas, pierdes poder. Pero cuando eliges responder desde tu centro, construyes respeto propio, resiliencia y una autoestima firme. Comunicar con sabiduría es un hábito que se cultiva en los momentos difíciles. Es cuando alguien te ignora y sientes el impulso de reclamar, que eliges respirar, pensar, y si decides hablar, lo haces con firmeza, no con furia. Es ahí donde se ve tu verdadero poder interior. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de dirigirlo como un río que no se desborda, sino que nutre. Practicar este tipo de comunicación transforma relaciones, sana vínculos y, sobre todo, te devuelve el control de tu vida emocional. Recuerda esto: quien domina su palabra empieza a dominar su destino, porque cada vez que eliges hablar con sabiduría en vez de reacción, estás construyendo una versión de ti más firme, más consciente y más libre. Lección 5. Redescubre tu propósito interior. Cuando te sientes ignorado o descartado, lo que más duele no es la ausencia del otro. Es la sensación de que tú ya no importas. Ese vacío existencial puede hacerte creer que no vales, que no tienes dirección, que estás perdido. Pero en realidad, lo que perdiste no fue a alguien, fue tu conexión con un propósito más profundo. Imagina un faro en medio del mar. No se mueve, no grita, no persigue barcos, solo brilla, incluso si nadie lo mira, incluso si todo está oscuro, su luz está guiada por su naturaleza, no por la atención que recibe. Así deberías ser tú, firme en tu esencia, encendido desde dentro, sin necesitar aprobación externa para justificar tu existencia. Muchos se quiebran cuando los ignoran porque han colocado su sentido de vida en manos ajenas. Han olvidado que el propósito no es una meta que alguien te da, sino un fuego que tú eliges mantener encendido. Cuando tu vida gira en torno a complacer, a agradar o a ser visto, vives en una cárcel invisible. Una cárcel construida con la ansiedad de gustar, con el miedo al rechazo, con la adicción al reconocimiento. Y ahí es donde el estoicismo ofrece una salida luminosa. Recuperar el centro, vivir desde la virtud y recordar que lo más valioso que puedes tener es dirección, no aprobación. Marco Aurelio lo expresó con una fuerza serena y desgarradora. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. En otras palabras, si piensas que tu propósito depende de otros, sufrirás cada vez que te ignoren. Pero si entiendes que tu misión es actuar con integridad, con coraje, con amor propio, incluso en el silencio y la soledad, entonces ya no vivirás a la deriva, vivirás con intención. ¿Te das cuenta?
No se trata de encontrar un propósito enorme allá afuera. Se trata de vivir cada día con sentido, hacer lo correcto aunque nadie te aplauda, cuidarte aunque nadie lo vea, crecer aunque te sientas solo. Eso es propósito real. Redescubrir tu propósito interior no es un evento, es un regreso a ti, a lo que realmente te importa, a la versión de ti que ya no necesita ser elegido por otros, porque ha decidido elegirse a sí mismo. Recuerda esto, cuando sabes quién eres y por qué haces lo que haces, el rechazo ya no te detiene. Te redirige, y esa dirección nace de tu propósito, no de la aprobación ajena. Lección 6. Cierra el ciclo con dignidad. Hay dolores que no gritan, pero pesan. Uno de ellos es cuando alguien se va sin decir adiós, sin dar razones, sin explicarte nada, y quedas ahí, suspendido entre lo que fue y lo que no sabes si aún es. Pero llega un momento en que seguir esperando una respuesta es seguir entregando tu paz. Imagina que estás frente a una puerta entreabierta. Esperas que alguien regrese, que te mire, que diga algo que le dé sentido a todo, pero pasan los días, las semanas y nadie vuelve. Entonces sigues ahí, quieto, sin avanzar, sin cerrar. La puerta no te encierra, te encierra la esperanza mal enfocada, y mientras no la cierres con dignidad, vivirás estancado en un pasado que ya no existe. Tal vez revisaste sus mensajes una y otra vez. Tal vez pensaste que si hacías una última llamada, obtendrías las respuestas que merecías. Pero el estoicismo te enseña una verdad transformadora. No necesitas entender todo para poder soltar. A veces, cerrar el ciclo no depende de ellos, depende de ti, de tu capacidad de aceptar lo que fue y soltar lo que ya no es. Marco Aurelio, desde la experiencia de un emperador con alma de filósofo, escribió: acepta lo que viene, ama lo que fue y sigue adelante con lo que tienes. No es resignación, es sabiduría emocional. Es comprender que insistir en lo que no tiene retorno te arrastra a la ansiedad, al autoengaño y a la parálisis. Cerrar con dignidad es elegir tu bienestar por encima de tus preguntas. Es decidir que tu vida sigue, incluso si otros no quisieron seguir contigo. Cerrar un ciclo no significa que no dolió, significa que honraste lo que fue, pero ya no vas a quedarte esperando que el otro valore lo que tú ya sabes que ofreciste desde el corazón. Y esa elección es un acto de resiliencia, de amor propio y de autodisciplina emocional, porque ya no necesitas un perdón, una explicación o una despedida, solo necesitas a ti, volviendo a ti. Recuerda esto, no esperes que otros te den el cierre que tú puedes darte. La dignidad comienza cuando dejas de tocar puertas que ya no se abren y decides construir una nueva vida desde la calma. Lección 7. Cree en la benevolencia de la vida. A veces cuando alguien se va, duele tanto que parece que todo el universo se quebró contigo. Te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Y el silencio que deja esa persona se convierte en una herida que te repite una y otra vez que perdiste. Pero, ¿y si no perdiste? ¿Y si lo que llamas pérdida es solo el inicio de algo que aún no puedes ver? Imagina que llevas en las manos una piedra que amas profundamente. La cuidas, la cargas, la proteges, aunque ya te pesa, aunque te impide moverte. Un día la vida, sin explicaciones, te la arrebata, te enojas, lloras, te sientes vacío, pero solo al soltarla te das cuenta de que ahora tienes las manos libres para construir, para abrazar, para recibir algo nuevo. Así funciona la benevolencia de la vida. No es que todo salga como tú esperas, es que todo lo que ocurre, incluso lo que parece injusto, puede formar parte de un proceso mayor si tú eliges verlo así. El estoicismo no te promete una vida sin dolor, pero sí te enseña a dejar de luchar contra lo inevitable para empezar a confiar en que lo que sucede también puede ayudarte a crecer. Séneca lo expresó con una sabiduría luminosa. No es que las cosas sucedan contra nosotros, es que suceden para enseñarnos algo. Esto no significa romantizar el dolor ni negar tu tristeza.
Significa dejar de vivir en la resistencia, en la ansiedad, en la necesidad de controlar cada desenlace. Confiar en la vida es un acto profundo de autodisciplina emocional y superación personal. Tal vez hoy no entiendes por qué esa persona te ignoró, por qué ese vínculo se rompió, por qué ese camino se cerró, pero hay una verdad que los sabios orientales y los estoicos compartieron. Cuando sueltas lo que ya no es, haces espacio para lo que puede ser. Y ese espacio es donde nace tu nueva versión. La resiliencia no es endurecerte, es creer, incluso después del abandono, que la vida sigue trabajando a tu favor, que aún en la pérdida hay propósito, que puedes reconstruirte con más paz, más sabiduría y más dirección. Recuerda esto, lo que hoy duele, mañana puede ser tu fuerza. Lo que hoy se va, mañana puede abrirte un nuevo horizonte. Cree en la benevolencia de la vida, no porque todo sea fácil, sino porque tú eres capaz de transformarlo todo. Ahora lo sabes, el silencio no es tu enemigo, es tu espejo, y aunque te hayan ignorado, aunque alguien se haya ido sin explicación, tú tienes la última palabra sobre tu vida, tu mente y tu dignidad. No necesitas una respuesta externa para cerrar el ciclo. Tú eres el cierre y el inicio de algo más profundo, tu transformación estoica. Escribe en los comentarios esta frase estoica para cerrar este ciclo con poder. Hoy vuelvo a mí, en silencio, pero con poder. Soy estoico. Hazlo con firmeza, con respeto y con amor, porque cada letra que escribas será un acto de regreso a ti.